¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Bueno, hoy estamos dando inicio a los cursos de formación política a nuestra Escuela Superior de Formación y Adoctrinamiento, con la particularidad de que esta vez vamos a hacer cursos de formación online a través de la web. Por lo tanto, para nosotros es un gran paso adelante y otro sueño cumplido. Y como es la primera vez que el peronismo bonaerense va a hacer estos cursos de capacitación de su escuela superior de adoctrinamiento a través de las nuevas tecnologías, para ayornarnos a lo que hoy pasa en el mundo y a la nueva forma de comunicarnos con los compañeros y con la sociedad. Este curso va a llevar el nombre de nuestro querido, entrañable, inigualable Alberto Balestrini. Ustedes saben lo que Alberto significa para mí y yo sé lo que Alberto significa para todos ustedes, para todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires y para todo el peronismo del país. Estamos rozando el final de la segunda década de un siglo que no deja de sorprendernos por la velocidad de la comunicación. Es por eso que vamos a usar todos los medios que nos permiten lograr un vínculo simultáneo y una respuesta inmediata de nuestro receptor. Me honra y me enorgullece que los compañeros me hayan invitado a darles la bienvenida a este curso para el desarrollo del pensamiento político crítico ante los nuevos desafíos que nos plantean a los movimientos populares como el peronismo en esta coyuntura nacional e internacional. Por eso, no importa la distancia, todos podemos participar y prepararnos para seguir en una militancia que en muchos aspectos puede ser distinta a la tradicional, pero que tiene un solo fin: la prosperidad y la tranquilidad de nuestro pueblo y la unión de los bonaerenses para hacer una provincia más igualitaria y más equitativa. Con estas nuevas herramientas que nos da la tecnología y sobre todo con la inigualable fuerza de la unidad, unidos seremos fuertes, organizados invencibles. Un fuerte abrazo peronista para todos. Bueno, buenas tardes a todos los compañeras y los compañeros que están del otro lado. Empezamos hoy una jornada de capacitación, pero me gustaría decir de encuentro, porque más allá que estemos a la distancia, esto va a ser un intento de ir y venir entre los que estamos de este lado y ustedes que están del otro. Esperamos que se puedan comunicar, que puedan chatear, que puedan de alguna manera acercarse e ir inclinando un poco hacia dónde va a ir estos encuentros. Agradezco la verdad la posibilidad a Fernando, porque encontrarse con compañeros y tener esta posibilidad es magnífico. ¿Qué vamos a hacer en estos encuentros? Vamos a hablar de política pública, vamos a hablar esencialmente de política social. Y la verdad que en este primer encuentro vamos a tratar de ubicarnos en cómo llega el peronismo. ¿Qué implica el peronismo en la aparición de la vida política argentina? Para lo cual es ineludible hablar de lo que significaba la Argentina rápidamente, la Argentina antes de Perón. Esa Argentina agroexportadora, esa Argentina que se dedicaba a vender materia prima al mundo, esa Argentina donde una oligarquía había copado el Estado desde fin del siglo XIX hasta prácticamente la aparición de 1943 y la aparición de ese golpe que de alguna manera cambia la lógica política de la Argentina del 30. Salvo alguna excepción, y claramente la figura de don Hipólito Yrigoyen es una excepción que intenta equilibrar algo, la Argentina había sido un Estado al servicio de la oligarquía, un Estado al servicio de un sector social.
Y cuando vino la crisis del 30, la crisis complicada, la crisis que de alguna manera impactó en todo el mundo y por supuesto en la Argentina también, la oligarquía hizo intervenir al Estado, pero hizo intervenir al Estado no para cambiar las reglas del mercado, sino para defenderse, para que el Estado le ayudara a corregir algunas cuestiones. Y es lo vergonzoso de la década del 30, una década que inicia con el golpe de Estado, el primer golpe de Estado en la Argentina, que después tristemente se va a repetir, y que de alguna manera nos vamos a ver ahí en esa década del 30 con un mecanismo de fraude vergonzoso, con alguna complicidad de partidos políticos. Uno podría decir hoy, no es, las cosas en la Argentina se repiten cíclicamente. Y la verdad que esa Argentina fraudulenta, esa intervención del Estado que se da por parte de la oligarquía, también nos deja algunas cuestiones, algunas lecciones en nuestra historia, porque nos deja el pacto Roca-Runciman, ese pacto vergonzoso que la oligarquía lo que hace en esa década, cuando el mundo se estaba cayendo, es cerrar filas con los ingleses, cerrar filas con ese capital inglés, se autobloquea y se defiende. Y eso es empezado a denunciar. Y la verdad que yo pensaba cuando armábamos estos encuentros, el peronismo aparece ya antes del peronismo, aparece con Forja, aparece con ese grupo de intelectuales, de escritores que empiezan a denunciar lo que era la década del 30, que empiezan a denunciar el fraude, que empiezan a denunciar este dominio, esa política invisible, como decían don Scalabrini Ortiz, esa política invisible de alianza entre el capital inglés y esa oligarquía. Y la verdad, para los que están del otro lado, muchos seguramente ya lo conocerán, otros tal vez no. Va a estar colgado también, para que ustedes lo ven, está colgado en la página, el capítulo de Política Invisible y Visible de Raúl Scalabrini Ortiz, para entender esa lógica del 30. Miren, los que lo leyeron, vuélvanlo a leer. Yo soy de los que periódicamente lo releo, porque nos da una mirada que uno puede ir actualizando con los temas de hoy, con otros actores, si se quiere, con otro contexto, pero nos habla de esa política invisible, lo que está por abajo y construye el poder real de la Argentina. Y aparece en el 43 un grupo de militares, más allá de algunas diferencias entre ellos, que quieren, bueno, a ver, la Argentina basta de fraude, la Argentina tiene que empezar a tener otra política distinta, más nacional, más en defensa de lo propio. Y ahí aparece la figura del entonces coronel Perón. Allá, si se quiere, en un lugar casi inesperado, en una Secretaría de Trabajo, y empieza a aparecer, y hoy quiero referirme fuertemente a eso, una nueva visión del Estado. Ya no el Estado que se subordina a la lógica del mercado o a los intereses de algunos sectores, sino el Estado que empieza a pensarse, como decía el propio Perón. Perón decía, miren, es importante la idea de democracia, es importante la idea de libertad, pero hay que empezar a agregar al lado de eso otras cosas. Y la intervención del Estado en beneficio del conjunto es algo que hay que empezar, que tiene que ver con la evolución, decía Perón. Miren, yo leía en estos días para el encuentro, recuperaba algunas cosas. Perón planteaba ya en ese entonces, la libertad será cada vez menos el derecho de cada cual a hacer lo que le plazca, para hacer cada vez más la obligación de hacer lo que convenga a la colectividad. Desgraciados los pueblos, decía Perón, que por no querer ver la evolución de los conceptos políticos se empeñan en establecer una incompatibilidad entre la fuerza del Estado y las ideas de libertad y democracia. Y en realidad eso es lo que va a venir a plantear Perón. Miren, Perón va a venir a plantear esta idea. El Estado no puede ser el Estado para pocos. El Estado tiene que garantizar cuestiones de bienestar general. Y yo hoy, como en este primer encuentro, la idea es ir y venir entre ese pasado y nuestro presente y tener ese ideal del peronismo, esas banderas de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, tenerlas presentes. Y hoy vamos a trabajar rápidamente sobre eso. El primer tema, la primera cosa que nos parece central es los derechos del trabajador. Perón, allá en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya empieza a trabajar eso, empieza a plantear los derechos del trabajador, la posibilidad de que el trabajador tenga un salario digno, que tenga menos horas de trabajo, que tenga lo que supuestamente algunas normas lo decían, pero que nadie lo aplicaba.
pero en el 47 termina consagrando los derechos. Van a estar colgados también, la mayoría de los compañeros lo conocen, los 9 puntos de los derechos del trabajador de febrero de 1947. Pero yo me quiero referir a 3, porque los vamos a ir comparando con nuestro presente y con lo que son algunos de los funcionarios públicos que tenemos en la Argentina de hoy. El primero que me quiero referir es el derecho, el primer punto, el derecho de trabajar. Porque Perón plantea, el trabajo es lo que va a garantizar la posibilidad de satisfacer bienes y servicios. Y lo dice con mucha claridad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien no la tiene. Eso es primero central. La sociedad y el Estado tienen que proveer la ocupación a aquel que no la tiene. Si nosotros entendemos eso, es muy distinto a lo que escuchamos hoy. Cuando nos hablan del mérito, cuando nos hablan de que cada cual tiene que intentar avanzar y parece que fuese una cosa voluntarista, si no buscamos equilibrar, si no buscamos equiparar las desigualdades iniciales, es muy difícil que todas las personas tengan las mismas posibilidades. No hay que decirlo rápidamente, bueno, vamos a igualar las oportunidades. No, hay que buscar las condiciones para eso. Y Perón dice que el Estado y la sociedad que de alguna manera deben garantizar a todos una ocupación. Miren, yo pensaba, y los invito a que pensemos, todos conocemos familias, todos conocemos jóvenes que han tenido oportunidades, jóvenes que han podido terminar una escuela secundaria, jóvenes que desde el vamos tienen una familia consolidada, sus padres con trabajo, no tienen que andar saliendo a buscar un mango para su olla, jóvenes que viven en una habitación, que no están hacinados, que tienen cierta posibilidad de crecimiento psicológico, espiritual, físico, etc. Y otros pibes que su historia es distinta, otros pibes que de alguna manera se encuentran posiblemente con papás sin trabajo, tal vez con una mamá sola, viviendo en un cuarto con varios otros hermanos, a veces hasta con un sobrino y con una hermana. Lo que quiero decir, el Estado tiene que entender que no es mérito de cada uno solamente. Más allá del mérito, del esfuerzo que podemos hacer todos, el Estado y la sociedad en su conjunto tiene que velar para garantizar ese trabajo. Ahora, también Perón plantea qué tipo de trabajo o qué esperamos de ese trabajo. Y lo plantea en el punto 2, el derecho a una retribución justa. El punto 2 dice, centralmente, garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades. Pero vamos un poquito más allá. Y vamos a pensar, bueno, ¿qué implica que satisfaga sus necesidades materiales y espirituales? Y lo primero que tenemos que decir es el derecho al bienestar. Y plantea Perón en el punto 6 de los derechos del trabajador de febrero del 47. La expresión mínima del bienestar se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de sus familias, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libremente de preocupaciones y gozar mesuradamente de expresiones espirituales y materiales. Miren qué frase, por supuesto con algún lenguaje de época, pero a ver, ¿qué diríamos frente en estas cosas, en esto de garantizar el trabajo, en esto de un trabajo que garantice satisfacer necesidades y de especificar las necesidades? Pensando que en esa época, cuando se habla de necesidades espirituales, estamos hablando de esas cuestiones que para la época eran novedosas. Para la época, el acceso al cine, el acceso al teatro, el acceso al turismo, a la posibilidad de recreación, a las vacaciones, no estaban contempladas para los sectores populares. Claro, algún funcionario actual ha dicho que, criticando al último gobierno peronista, dice González Fraga, concretamente, que hoy es el presidente del Banco Nación, ha dicho, le hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Claro que en la época de Perón no había plasma, no había autos.
Motos sí, porque empiezan a aparecer las motonetas en la segunda etapa. Digamos, el acceso que González Fraga dice que no tiene que tener el obrero, que no tiene que tener el empleado medio, es lo que Perón plantea con satisfacer necesidades espirituales y materiales. Claramente, las cosas no son iguales, pero cuando se accedía al teatro, al cine, a Mar del Plata, conocido por los obreros recién a partir del peronismo, eso es centralmente, hay que trasladarlo al hoy y discutirlo y actualizarlo. Entonces, cuando nosotros encontramos estas definiciones, o la definición de algún exministro hasta hace poco, que decía que cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo. Este es otro modelo de Estado. Claramente el peronismo hoy tiene que reactualizar estos temas. Claramente el peronismo tiene que ir y venir y saber plantarse frente a estas barbaridades de personajes que obviamente no buscan un Estado en beneficio de todos, sino que buscan un Estado en beneficio de pocos. Y vamos un poquito más allá. Voy a tomar un poquitito de agua nomás, pero vamos a ir un poquito más allá. Dicen también los derechos del trabajador que hay necesidad de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. Y acá me quiero detener un poquito, porque cuando habla de recursos indirectos es no solo la retribución, sino, bueno, ¿el Estado qué garantiza? Cuando un Estado te garantiza salud, ese es un recurso indirecto. Bueno, tenés que ir a pagar para que te atiendan en un servicio público. Cuando el Estado te garantiza educación, y la Argentina hoy, gracias a una iniciativa del peronismo, la Universidad Abierta para los Trabajadores, la universidad hoy en la Argentina, como no tantos países, porque son un poquito más de 20 los que tienen acceso a la universidad, eso es un recurso indirecto. No como otros países que empiezan a llenar la alcancía para ver si logran que sus hijos terminen graduándose yendo a una universidad. Eso es un recurso indirecto. Bueno, hoy está en discusión los servicios públicos. Este gobierno que no solo ha permitido aumentos, sino que también va sacando de a poco el subsidio. Entonces las familias se encuentran con que no solo hay un aumento, sino también que el subsidio que le daba el Estado, un recurso indirecto, lo tienen que empezar a poner esas familias. Entonces, esto hay que pensarlo. Ahí me pasaban y uno tiene que pensar, bueno, preguntémonos, fútbol para todos, esta discusión de fútbol para todos, si tenemos que darlo o no. Y el fútbol en una sociedad como la Argentina también es una satisfacción espiritual. Y en realidad la discusión del fútbol para todos en el último gobierno y este intento de hoy, bueno, el fútbol va a ser para pocos, porque van a ser para aquellos que lo puedan pagar. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que empezar a pensar. Y las elecciones son claras. Miren, un paréntesis. En el mundo hay 3.000 millones de personas trabajando. De esas 3.000 millones de personas, la mitad tienen un trabajo de mala calidad. Tienen un trabajo que se llama vulnerable. Ahora, digamos, la elección de qué trabajo quiero, qué quiero para mi país, es una elección que hay que hacer. Copiamos los modelos que tienen empleo de mala calidad y que de alguna manera tienen a la mano de obra casi en una situación, en algunos casos casi esclava, o copiamos modelos diferentes. Perón, cuando plantea esto de retribución justa, de satisfacción de cuestiones materiales y espirituales, está diciendo que el trabajo tiene que ser pleno para el ser humano. Y la verdad que a mí me parece que esas cosas son centrales. Ahora, esas cosas se cambian, y Perón las pudo cambiar, porque puso la economía al servicio del hombre. Y esto también hay que plantearlo. Porque logró datos concretos, logró mejoras que son incuestionables. De Perón se puede decir muchas cosas, y la oposición y los sectores que han sido críticos pueden decir muchas cosas. Lo que no pueden decir, que de alguna manera con Perón no se logra una especie de democracia social. Miren, algunos datos para todos. En 1943 había un poquito más de 800.000 obreros ocupados. En el 47 ya Perón logra tener más de 1,5 millones de trabajadores ocupados. Pero
esos 800.000 ocupados del 43, solo 80.000 tenían sindicato, estaban sindicalizados. El 1,5 millones del 47, casi el 100% estaba sindicalizado, porque el sindicato también le garantizaba la defensa de sus propios, la defensa por un mejor salario, la defensa de condiciones dignas de trabajo, la posibilidad de acceder a turismo, la posibilidad de acceder a servicios de salud. Entonces, era central ese tema. Pero un poquito más, el salario obrero, y cuando digo el salario obrero real, concreto, lo que le permitía un poder de compra distinto, del 43 al 47 se incrementó 99,8%. Ahí nomás. Eso es una revolución. Casi el 100% de mejora del salario real. Más, del 43 al 49, los comercios minoristas, ahora que hablamos del consumo, no consumo, triplicaron su capacidad de venta. Porque para Perón era la producción, era la comercialización, era el consumo, y eso era un círculo de alguna manera virtuoso, donde el mercado interno garantizaba la posibilidad de mejora de la calidad de vida del obrero. La próxima vamos a dedicarnos a lo que está todavía afuera, aquellos que no pueden acceder a ese mercado de trabajo. Y también el peronismo tiene mucho que decir, y también la presencia de la Fundación Eva Perón, que vamos a plantearlo en el próximo encuentro, y obviamente la gran figura de Eva Perón. Pero esto logra el peronismo, estas cosas va logrando el peronismo, una verdadera transformación con un eje. Mire, la distribución se distribuye 50 y 50, decía el general. El Estado tiene que servir para eso, el Estado tiene que servir para equilibrar, para compensar, para distribuir. Entonces, claramente es el Estado que el peronismo tiene que defender. ¿Qué va a defender este Estado? Que saca el subsidio a las tarifas de servicios públicos y en paralelo le saca, para que tengan más ganancia, las retenciones a las mineras o las retenciones al agro. Entonces, ¿por qué arrancamos con esto? Porque arrancamos para entender nuestra discusión del día a día tiene que ser precisamente eso, una discusión con nuestros valores, con nuestras ideas. Claro que las épocas son distintas. ¿Quién va a decir que son diferentes, que no son diferentes? Pero estos son nuestros valores. Perón plantea en la reforma del 49 el artículo 40 para hablar de economía. Y Perón dice, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace el Estado. El Estado es el mediador en eso. Ahora en la Argentina, como en muchas partes de nuestra América Latina, parece que cada vez que media el Estado, parece que cada vez que salimos a decir, miren, está bárbara la libertad individual, está bárbara la libertad de expresión, está bárbara la iniciativa privada, pero el Estado tiene que compensar defendiendo a los que menos tienen. Parece que cuando el Estado interviene, es el malo de la película. Parece que cuando el Estado interviene, se pierden las libertades. Bueno, Perón plantea otra cosa. Y esta discusión, que es una discusión que la vamos a ir llevando en estos encuentros, es una discusión central para nuestro país. Y es una discusión que la podemos traer hoy. Y que la vamos a ver, porque por algo aparece el 55 y por algo el peronismo está 18 años proscripto. Claramente. Y por algo hoy tenemos que volver a enfrentarnos a una lógica que nos pretenden decir del otro lado que cada intervención que hizo el Estado en defensa de los sectores populares es una intervención, bueno, hoy ya no es, bueno, en algún caso también dijeron autoritaria, con Perón y hablemos. Entonces, estas son las discusiones y esta es la esencia de lo que tenemos que intentar de alguna manera dialogar estos encuentros. ¿Qué esperamos en estos encuentros? Esperamos que del otro lado haya una reacción, que del otro lado nos puedan plantear cosas, nos puedan hacer preguntas para tratar de contestar en el momento, en los siguientes días o en el próximo encuentro. Pretendemos que el que está del otro lado
se anime a, cuando termine el encuentro, sentarse y hacer una reflexión, porque de eso lo tenemos que nutrir. El peronismo hoy tiene que estar más vivo que nunca. Por eso quisimos arrancar con una partecita muy chiquitita de las ideas de Perón y una partecita muy chiquitita que discuta la centralidad del Estado. Otra vez en un momento que nos pretenden decir que el Estado no tiene que existir, que el Estado tiene que correrse y dejar que cada uno, por voluntad propia, por mérito propio, logre un camino. La verdad que eso es una mentira. El Estado hoy no deja de existir, existe, solamente que en lugar de buscar la felicidad del pueblo, busca el bienestar de unos pocos. Nos vemos el próximo encuentro.